borrar cuán grandes penas Él sufrió por mi alma rescatar. Todos juntos. Oh, cuánto ama a Cristo. Oh, cuánto ama a Cristo. Oh, cuánto ama a Cristo. Porque Él antes me amó. Estás ahí, canta con nosotros. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, sí, por canta. mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Todos juntos. Oh, cuánto amo a Cristo. Todos. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Buenos días. Porque Él antes me amó. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana, porque nos da la bendición de poder estar reunidos para adorar a nuestro Padre Celestial. Y hermanos, pues en esta mañana me ha tocado a mí ser el primero. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios y aprender de ella, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias allá en Efesios y vamos a aprovechar el tiempo porque somos muchos los que vamos a predicar ahora. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Vamos a ver nuestras Biblias allá en Efesios, hermanos. Efesios, en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 15 hasta el versículo 18, hermanos. Dice ahí la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Hasta ahí la Escritura, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que siempre cuando nos reunimos como iglesia y que alguien dice, ¿hay alguna petición? ¿Hay alguien que quiere que oremos por él? Y siempre, hermanos, hay alguien que necesita de la oración. Siempre, hermanos, es lo mismo. Se pide, hermanos, por enfermedad. Se pide, hermanos, por problemas económicos. Se pide, hermanos, por muchas cosas. Pero siempre, hermanos, van enfocado a lo material. Pareciera, hermanos, que la iglesia de hoy necesitamos cambiarle un poquito. Dejar de estar pidiendo por lo material, por lo físico. Imagínense, hermanos, aquel momento cuando Dios llamó a aquel hombre llamado Salomón para dirigir su pueblo en la antigüedad, y que le dice, hermanos, Dios, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Un hombre, hermanos, que era joven en su tiempo, y que si Dios le dijera a un joven, pídeme lo que quieras, ¿qué creen que dirían los jóvenes? Un celular, el mejor. Un carro, el mejor. Déjame decirte que este hombre, cuando Dios le dijo eso, él únicamente pidió algo, hermanos: sabiduría. Sabiduría para poder guiar al pueblo ¿de quién? De Israel. Y yo quisiera preguntarte, ¿se la dio? Sí, hermanos, porque estaba de acuerdo a la voluntad ¿de quién? De Dios, su petición. Déjame decirte, hermanos, que tenemos que ser una iglesia que anda con sabiduría. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Del tema, una iglesia que anda con sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría. Todos, hermanos. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, hermanos, no es el conocimiento. No es, hermanos, que tú y yo nos pasemos toda la noche estudiando la Biblia. Eso no es la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Que yo, hermanos, al entender lo que Dios dice,
yo lo pongo en qué? En práctica. Porque ¿de qué sirve que me sepa toda la Biblia y no hago nada? Por eso dice claramente la Escritura que el que le falta sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios. Hay una pregunta muy importante, hermanos, acerca de la iglesia que anda con sabiduría. ¿Qué es andar, hermanos, en sabiduría? Hay tres cosas muy importantes. Primero, dice ahí el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Déjame decirte que una iglesia que anda en sabiduría es aquella que aprovecha bien el tiempo. Es aquella que aprovecha bien el tiempo. Dios, hermanos, ha puesto en nosotros un tiempo de vida. Pero, hermanos, ese tiempo de vida, ¿para qué lo debo de aprovechar yo? ¿Para qué, hermanos? Primero, hermanos, para examinar nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos examinado nuestra vida, hermanos? ¿Somos buenos para examinar la vida de quién? De otras personas, ¿verdad que sí? Somos muy buenos para examinar la vida del predicador, la vida de la esposa del predicador, la vida de el que canta himnos, la vida de todos, hermanos. Pero Dios quiere que en lo personal cada uno de nosotros nos detengamos y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien? Fíjense, hermanos, lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 5, hermanos. Examinémonos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hasta ahí, hermanos. ¿Qué pide aquí, hermanos, el apóstol Pablo? Que nos examinemos como iglesia. ¿Cómo andamos? ¿Realmente en la iglesia hay fe, hermanos? ¿Hay fe en la iglesia? Cuando hablamos, hermanos, acerca de lo que es la fe, hermanos, se define como creer. Pero también es obedecer y también es depender ¿de quién? De Dios. Muchos cristianos solamente creemos en Dios, pero no le obedecemos. Muchos cristianos nada más creemos en Dios, pero cuando vienen problemas difíciles, ¿qué hacemos? Ahí andamos llorando. Y qué triste cuando la familia nos dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú crees? Hermanos, tenemos que examinarnos si realmente estamos en la fe, si estamos en Cristo. Porque dice el apóstol Pablo: no sea que estemos ¿qué? Reprobados, hermanos, reprobados. Muchas veces pensamos que estamos muy bien, pero para saberlo, hermanos, hay que detenernos y examinar ¿qué? Nuestra vida. ¿Cómo andamos, hermanos? Y sabes, cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Estamos aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque la gente del mundo no se examina, hermanos. No se examina la gente del mundo. Ahora, aprovechar bien el tiempo, hermanos, es también trabajar en lo espiritual. Como iglesia tenemos que estar trabajando en lo espiritual. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice la Escritura, hermanos: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para ¿quién? Para los hombres. Déjame decirte que tú y yo fuimos llamados para trabajar aquí en la iglesia.
Pero hermanos, tenemos que reconocer que todo lo que hagamos para Dios, tenemos que tener en mente que es para Él, hermanos, y no para quién, para los hombres. Habemos muchos cristianos que trabajamos para quién, para los hombres y no para Dios. Hermanos, fíjense lo que dice el versículo 1 y 2. Si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de quién, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando yo entiendo, hermanos, que debo de trabajar para Dios, y déjame decirte que trabajar para Dios es darle ¿qué? Lo mejor, hermanos. En una ocasión estaban haciendo una barda, hermanos, en un edificio. Iba toda chueca, hermanos, toda chueca. Estaban trabajando y se miraban muy bonitos todos los que estaban trabajando. Y alguien dijo por ahí: hermano, va chueca la barda. ¿Y qué creen que dijo? Ahí se va, hermano, ahí se va. Al cabo, con el enjarre se acomoda. Y alguien le dijo: aquí no se hace eso, hermano. Aquí se hace ¿qué? Lo mejor. Porque es para quién, para Dios. Cuando tú y yo trabajemos para Dios, tenemos que ofrecer lo mejor, hermanos. ¿Sabes cuándo es cuando nosotros ofrecemos lo peor? Cuando nuestra mirada no está en las cosas espirituales, cuando nuestra vista está en otras cosas terrenales. Y cuando se habla de la iglesia para trabajar, no es el mismo entusiasmo que ponemos en lo del mundo que en la iglesia. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque todos estamos bien puestos aquí en la tierra, mirando las cosas que terrenales, hermanos. Dice el versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Hasta ahí, hermanos. Hemos muerto al mundo, hermanos. Déjame decirte que aprovechar bien el tiempo es trabajar, hermanos, en lo espiritual. Ustedes aquí iba a decir este rancho, ¿eh? No, aquí, es como estamos allá en el rancho de La Vega, digo. Hermanos, aquí en la ciudad tienen mucho trabajo. Ayer fui y me subí a un cerro, y estaba contemplando todo. Ahí, hermanos, todo. Iba a decir Coahuila, Chihuahua. Bien bonito, hermanos. Y yo dije: híjole, qué trabajo tienen los hermanos de qué, de Chihuahua. De veras, hermanos. Eso fue lo que a mí se me vino que rápidamente. Tienen mucho trabajo por ser una ciudad que muy grande. Déjenme decirles que tienen que aprovechar bien el tiempo como iglesia para que le demuestren a Dios que andan en qué, en sabiduría. Hay que aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo en qué, hermanos, en examinar nuestra vida, en trabajar en lo espiritual y también en predicar la palabra de Dios, hermanos. En predicar la palabra de Dios. Déjame decirte algo, hermanos. Ya el año se está acabando. ¿Cuánto falta para diciembre, hermanos? Ya, hermano, ya se fue. Ya estamos en Mazatlán. Híjole. Ya se fue, hermanos. Y la pregunta es: ¿cuántas personas hemos traído en este año a Cristo? ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas que tú digas: ya fui yo y le hablé de la palabra de Dios a la persona, aceptó, empecé a darle el estudio bíblico, lo terminó y ella quiso ¿qué? Bautizarse? ¿Cuántas hemos traído aquí, hermanos, en este año? En tu congregación, ¿cuántas personas? ¿Cuántas? Una. Qué bueno, hermano. Dos. Qué bueno, hermano. Tres. Híjole, hermano, excelente. 4, 5, 6. Déjame decirte que muchas veces ni siquiera que una, hermanos. Quizá muy apenas podemos conducir nuestros pies, ¿a dónde? A este lugar. Hermanos, muchos cristianos vivimos pensando de que no importa que no demos fruto. Pero, hermanos, el Señor
Fue bien claro, hermanos. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro deber, hermanos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Todo el tiempo, hermanos, se nos va en muchas cosas vanas. Como iglesia, debemos de hacer un plan de evangelismo, hermanos. Un plan de evangelismo. ¿Ustedes lo tienen, hermanos? Qué bueno, hermanos. Que digan un sábado vamos a ir a predicar a tal colonia, a tal lugar. Muchas iglesias, hermanos, estamos dormidos en ese punto, hermanos. Y lo anda ahí el testigo de Jehová, ¿y qué decimos? Andan mal esos. Pero ahí andan, hermanos. Ahí andan. Sin descanso, hermanos. En la mañana, a las 10 de la mañana. Las hermanas de esa denominación, las más grandes, ahí andan, hermanos. ¿Saben qué es lo que tenemos que ver, hermanos? Que Dios nos ha bendecido demasiado. Miren, hermanos, la iglesia de aquí tiene un gran edificio. Ayer me enseñaron unas fotos de una iglesia, no sé dónde está, pero está grandísimo, hermanos, grandototote, grandote, hermanos, porque yo no digo lo demás, me enseñaron fotos, que está en obra negra, hermanos, pero está creciendo la obra ahí, grandotote, hermanos. Y la pregunta es, ¿para qué tanto edificio? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para llenarlo. Para eso. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y aprovechar el tiempo, porque el tiempo se nos va a ir volando, hermanos. Ya cuando acordemos, el tiempo ya voló. Por eso, hermanos, andar con sabiduría es aprovechar viene el tiempo, hermanos. Déjame decirte, hermanos, que andar en sabiduría, número 2, dice ahí en Efesios 5, hermanos. Efesios 5. Versículo 17, hermanos. Dice ahí: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí, hermanos. Una iglesia que anda con sabiduría, hermanos, es aquella que entiende la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque déjame decirte, hermanos, que el Señor dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Déjame decirte 3 cosas. La voluntad de Dios, hermanos, es que nos santifiquemos. Fíjate, hermano, vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermanos? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hermano. Fíjate, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? La santificación, hermanos. Que nos apartemos ¿de qué? De lo malo. Fíjate que ahora que está eso de moda el Facebook, ahí, hermanos, puedes ver a los miembros de la congregación. ¿Y sabes qué hacemos muchos cristianos? Muchas veces demostramos en el Facebook que no nos estamos apartando ¿de qué? Del mal. Más la juventud, hermanos. Muchas veces ha sucedido que estar entre sus compañeros toman fotos, y ¿qué hay ahí, hermanos, en la mesa? Hay cerveza, hermano. Y ahí está el cristiano, ahí está, hermanos, ahí está. Y eso es algo triste, hermanos. Es lamentable. Hermanos, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Eso da a entender que nos estemos apartando ¿de qué? De lo malo. Todos los días, apartarnos y apartarnos. Porque el Señor quiere un pueblo ¿qué? Santo, hermanos. El Señor quiere un pueblo ¿qué? Limpio.
Pero hermanos, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios también, hermanos, es que demos gracias a Dios por todo, hermanos. ¿Hoy le diste gracias a Dios? ¿Seguro? Cuando te levantaste dijiste, ay, empezaste a platicar con ese Dios que nos ama. Muchos no lo hicieron. Muchos no lo hicieron, hermanos. Nomás se levantaron como que, ahí se va, vámonos, porque ya es bien tarde, vámonos. De veras, hermanos. Fíjense, hermanos, lo que dice. Versículo 18, hermanos. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, ¿qué? Jesús, hermanos. La voluntad de Dios es que demos gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por todo, hermanos. Si hoy amanecimos, es para darle ¿qué? Gracias a Dios, hermanos. No seamos como aquellos hombres que se encontraron a Jesús en un día y que estaban llenos de lepra, hermanos. Y que el Señor les dijo, vayan y muéstrense a quién, al sacerdote. Y mientras ellos iban, ¿qué sucedió, hermanos? Fueron limpios, hermanos, completamente. Pero déjame decirte que de esos 10 que fueron limpios, solamente que uno le dio que gracias. Fíjate, Dios no quiere que seamos de esos 9, sino que seamos de qué, de ese uno, hermanos. Que le demos gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de quién, de Él, hermanos. Otra cosa que es la voluntad de Dios también es que demos un buen ejemplo, hermanos. Fíjate, que demos un buen ejemplo. ¿Dónde? Aquí en la congregación. ¿Dónde, hermanos? Allá en la casa. ¿Dónde, hermanos? Allá en el trabajo. Porque déjame decirte que cuando damos un buen ejemplo, somos una iglesia llena de sabiduría, hermanos. ¿Sabes qué dice el mundo de la iglesia? Habla cosas perversas, hermanos. Pero tú y yo, con nuestro ejemplo, ¿sabes qué podemos hacer? Callar ¿qué? Bocas, hermanos. De veras. Fíjate lo que dice la Escritura. Primera de Pedro. Y vamos a ver lo que dice capítulo 2, hermanos. Dice ahí el versículo 15, hermanos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de ¿quién? De los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para nosotros? Dar un buen ejemplo, hermanos. ¿Para qué? Para callar bocas. La boca de mi suegra, que no es cristiana. Para callar la boca de ¿quién? De mi hermano. Para callar la boca de ¿quién? De mi vecino. Para callar la boca de ¿quién? De este mundo, hermanos, que habla cosas malas de ¿quién? De la iglesia. Pero tenemos, hermanos, que dar un buen ejemplo. Porque esa es la voluntad de ¿quién? De Dios, hermanos. Déjame decirte que una iglesia que anda con sabiduría es aquella que entiende la voluntad de ¿quién? De Dios, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos, que demos gracias y que demos un buen ¿qué? Ejemplo, hermanos. Ejemplo. Número 3, hermanos. Número 3. ¿Qué es andar con sabiduría, hermanos, como iglesia? Número 3. Que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Dice ahí la Escritura en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, hermanos. Versículo 18. Dice ahí, hermanos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos de ¿qué, hermanos? Del Espíritu, hermanos. Lo que Dios desea de su iglesia no es que nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos de ¿quién?
Del Espíritu Santo, hermanos. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu en él, hermanos? 3 cositas, hermanos. 3 cositas. Primero, lo llena de su fruto, hermanos. Fíjate. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Lo llena de su fruto. ¿Y cuál fruto? ¿Cuál fruto, hermanos? No es los frutos. No es los frutos. Es el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que Dios quiere ver en su pueblo es eso, hermanos. Que realmente seamos llenos de ¿qué? De su fruto. Si tenemos el primero, que es el amor, ya la hicimos, hermanos. Ya la hicimos, de veras. El primero es el que me lleva ¿a qué? A tener lo demás. Alguien dijo por ahí, ¿por qué pusieron primero el amor? Híjole, hermanos, porque ese es el que... El mero mero, hermanos. Es el mero mero. Para que yo tenga gozo, necesito ¿de qué? De amor. Dígate, hermano. Para que yo tenga paciencia, necesito ¿de qué? De amor, hermanos. Para que yo tenga, hermanos, bondad, benignidad, necesito ¿de qué? De amor. Para que yo tenga, hermanos, ¿qué más? Mansedumbre, necesito ¿de qué? De amor. Para que yo tenga, hermanos, templanza, que es dominio propio, necesito ¿de qué, hermanos? De amor. Por eso tenemos que trabajar ¿con quién? Con el amor, hermanos. Porque tenemos amor, hermanos, ya lo hicimos. Ya todo lo demás que bien, hermanos. Fíjate, hermano, qué bonito. Por eso dijo Pablo allá a los Corintios que hay 3 cosas muy importantes. Lo que es que la fe, la esperanza y el amor. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es mayor? El amor, hermanos. Déjame decirte que lo que el Espíritu Santo quiere es llenarnos, hermanos, de su fruto. No digas tú, ay, pues yo tengo dominio propio, pero no tengo amor. No se puede, hermano, no se puede. No digas que tienes gozo y no hay amor. No se puede, hermanos. No se puede. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo quiere llenarnos de su fruto. Ahora, el Espíritu Santo también nos llena, hermanos, ¿de qué? De su doctrina, hermanos. Nos llena de su doctrina también. Qué bonito, hermanos. Y ya lo dijo ayer el hermano Juan Delgado, la importancia de qué? De la doctrina. Fíjense, hermanos, lo que dice la Escritura allá en Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, solícitos en guardar la unidad de ¿quién, hermanos? Del Espíritu. Fíjense, hermanos, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está, hermanos, la doctrina de Cristo, hermanos. Y Él nos ha llenado ¿de qué? De esa doctrina, hermanos. Pero esa doctrina hay que mantenerla ¿qué? Saludable, hermanos. Hay que mantenerla ¿qué? Limpia, pura. Porque déjame decirte que hacer eso es andar con sabiduría, hermanos. Otra cosa, hermanos, que el Espíritu Santo hace es de que nos llena de fortaleza, hermanos. Fíjate, de fortaleza. ¿Quién de los que están aquí se siente fuerte? En Cristo. ¿Seguros? ¿Saben qué dice Dios? Que somos débiles. Bien, somos débiles. ¿De veras, hermano? Somos débiles.
Si Pablo se sentía débil. ¿Y qué dijo él? Bueno, en mis debilidades, ¿qué? ¿Me voy a qué? A gloriar para que el poder de ¿quién? De Cristo repose sobre ¿quién? Sobre mí. Y él dijo, me voy a gozar más ¿en qué? En mis debilidades. Pero ahí está el Espíritu Santo, hermanos, en la debilidad, ¿para qué? Para fortalecernos. Ahí está, hermanos. Fíjate lo que dice allá en Romanos capítulo 8. Ya vamos a terminar, hermanos. Romanos capítulo 8. Dice ahí la escritura, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice ahí, hermanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en qué, hermanos? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Fíjate, el Espíritu Santo nos ayuda en qué? En nuestras debilidades. Cuando tú y yo nos sentimos débiles y que salimos adelante, hermanos, no pienses que es por qué. Porque yo las puedo. Porque tú las puedes. No, es porque el Espíritu Santo te ha fortalecido, hermanos. El mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también que lo fortaleció, hermanos, también. Porque también el Señor Jesús, hermanos, estando aquí en la tierra, recibió ¿qué? El Espíritu Santo. ¿No lo recibió? Cuando Él se bautizó, hermanos, el bautismo para el arrepentimiento, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió como ¿qué? Como paloma, hermanos. Fíjate, hermano. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para demostrar la fortaleza de quién, hermanos, de Dios. Fíjate, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos, demostrar que estamos fuertes, ¿verdad? Pero la única forma es siendo llenos del Espíritu. Dice aquí el pasaje, hermanos, que Él nos ayuda a nuestras debilidades y que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él que nos ayuda, hermanos. Fíjate qué bonito. Por eso cuando tú te sientas débil, no pidas ¿por qué? Por cosas materiales. Yo quisiera dejarles algo, hermanos, aquí a ustedes. Cuando ustedes oren, hermanos, oren más por lo espiritual. Más por lo espiritual. Porque ¿saben qué? Dios conoce ¿qué? Nuestras necesidades. Y las conoce a la perfección, hermanos. Ahora que tú y yo oremos, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que decirle a Dios, lléname de ¿qué? Más de tu espíritu. Lléname más. Porque muchas veces los cristianos hacemos las cosas al revés, hermanos. ¿Qué le decimos a Dios? Dame salud, Padre. Dame esto, y dame esto, y dame esto, y dame esto, y dame esto. ¿Verdad que sí? Y alguna vez hasta condicionamos a Dios y decimos, si me lo das, voy a ser más fiel a ti. Así no es, hermanos. Mejor pidámosle las cosas que nos van a ayudar para ser fieles a Dios. Y cuando Dios nos mire que seamos fieles, ¿sabes qué va a decir? Mira, mi hijo Carlos necesita esto. Ten, hijo. Y cuando usted se entregue más a Dios, va a decir, mira, mi hija Juana necesita que esto. Ten, hija. Porque Dios no se equivoca, hermanos. Él dijo, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán ¿por qué? Por añadidura. Eso es importante, hermano. O sea, yo debo de ser un cristiano lleno de sabiduría, y que demuestre sabiduría aprovechando ¿qué? Bien el tiempo. Que demuestre la sabiduría entendiendo la voluntad de quién, de Dios, y que demuestre que hago en sabiduría siendo lleno de qué, del Espíritu Santo, hermano. Dios nos conceda que un día lo visitamos otra vez. ¿Para qué? Para ver que el pueblo de Dios aquí en Chihuahua ha crecido, hermano. Ese es mi deseo, y espero que también sea el deseo ¿quién? Suyo. Pero para que se lleve a cabo hay que trabajar juntos como iglesia, en unidad, como Él lo está haciendo. Dios les bendiga, mis hermanos. Murió mis culpas por borrar.
grandes penas Él sufrió por mi alma rescatar. Todos juntos. Oh, cuánto amo a Cristo. Canten. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes Si me estás amó. ahí, canta con nosotros. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió, Sí, por canta. mí porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Todos juntos. Oh, cuánto amo a Cristo. Todos. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó. Ahora todos. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Si Señor. amas a Jesús, canta. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes Él me nos amó. Y canten. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Así pues, canten todos. Oh, cuánto amo a Cristo. Canten. Oh, cuánto amo a Cristo. Cantando. Oh, cuánto amo a Cristo, Con porque gozo. Él antes me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cantando con gozo. Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él antes me amó.